continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre literatura, pero también mirando la visión de los autores. Por eso queremos agradecer la presencia el día de hoy con nosotros de Manuel Felipe Álvarez Galeano. Él es de nacionalidad colombiana, está viviendo en el Ecuador y tiene una carrera importante, lo que tiene que ver con la literatura, pero también con la enseñanza, con la docencia. Así es que bienvenido, Manuel Felipe, a este programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Indudablemente, pues, es un placer estar aquí en este programa. Me siento muy satisfecho, pues, además, pues, de contar con tu presencia. Y bueno, estamos aquí a hablar de lo que más nos gusta, de literatura. ¿Qué es la literatura? Y arte. Así es. Tú eres paisa. Cuéntanos un poco de tus estudios. Bien, yo soy egresado de Letras y Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia. Bueno, con respecto a mi nacionalidad hay algo bien complicado. Yo mis primeros años los viví en El Peñol, Antioquia, a hora y media de Medellín, pero nací en Medellín, pero fui bautizado en El Peñol. Entonces mi corazón está como repartido en estos dos lugares. Pero en todo caso estamos hablando de Antioquia. Claro, estamos hablando de Antioquia. O sea que eres netamente paisa. Netamente. Haces los estudios en filología. En filología hispánica en la Universidad de ¿De Antioquia. dónde viene ese afán? Porque uno piensa que los jóvenes no están tan interesados en la lengua, y cuando uno mira tu currículum y ve que estudias filología, pero que también sabes griego, latín, que lees a Cavafis en su propia lengua y que hablas también otros idiomas, ¿de dónde viene esa inquietud por la lengua? Bien, a los 8 años mi madre en el colegio me pusieron a leer un poema de Carlos Castro Saavedra. Me dijeron poema y mi madre, yo le pregunté a mi madre, madre, ¿qué es poesía? Y ella me dijo, es escribir cosas bonitas. Entonces desde ahí empezó una inquietud por la literatura. Por escribir cosas bonitas. Claro, por escribir cosas bonitas. No sé qué tanto lo logro, no sé qué tanto lo hago, pero que también lo hago, pero de alguna manera se hace el intento. Entonces ese contacto con la lengua hizo que yo me motivara por conocer a los autores en su lengua original. Entonces por eso me gusta mucho leer a Cavafis, me gusta mucho leer a los latinos clásicos, porque tienen unas sentencias y unos conocimientos que de alguna manera sirven para lo que a mí me interesa, que es contribuirle a mi vida en función del conocimiento. Cuando tú decides estudiar una carrera, lo lógico fue filología. Esa preocupación por leer, por aprender, por escribir cosas bonitas, te llevaron a los libros, indudablemente como fuentes de conocimiento, pero también como entretenimiento. Hablamos hace poquito con Soledad Córdoba y veíamos qué difícil es a veces enganchar a los niños y a los jóvenes en la lectura. Y tú eres de alguna manera un ejemplo de joven vinculado a la lectura, pero también animación a la lectura, buscar que las nuevas generaciones estén inmersas en lo que es la literatura. Claro que sí. Lo que sucede es que durante 3 años trabajé en un programa que se llama la Red de Escritores en la ciudad de Medellín, donde tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, de promover la lectura, la escritura creativa con población vulnerable, y particularmente infantil y juvenil, y en las instituciones educativas. Entonces ese contacto con los niños nos vuelve a mostrar que la literatura también es juego, también es diversión, también es... Demostrar la parte lúdica para animar la lectura, verdaderamente. Claro, por supuesto, y que la literatura no solo se vincula con la palabra, sino también con las distintas artes. Entendemos que la literatura es un concepto universal y que abarca muchísimas ramas relacionadas con las artes. Entonces, claro, lo que nos gusta es la diversión, lo que nos gusta es lo didáctico, lo dinámico, los colores, la vida, la música, los sonidos, y entender que la naturaleza nos está hablando muchísimo y es nuestra visión y misión escuchar a esos mensajes que la literatura y la naturaleza nos está dejando. ¿Tú crees que a lo largo de estos años has tocado mucha gente con este sistema de llegar con libros, de enamorar con la lectura? Creo que he tratado de llegar a mucha gente, pero yo creo que toda esa gente ha llegado a mí. De alguna manera cada rostro, cuando abre un libro, cuando está leyendo un poema, cuando está compartiendo su obra, de alguna manera se ha tatuado en mí, se ha quedado en mí,
y hemos visto cómo es posible generar sensibilidad a partir de la literatura y a partir de la promoción. Esa es nuestra labor. Y creo que sí, es un conocimiento, es un contacto que nunca termina, que siempre queda en nosotros y que nos deja cada rostro una enseñanza más para seguir trabajando. ¿Tú recordabas ese poema, ese primero que te impactó y que motivó la conversación con tu madre? ¿Qué autores a lo largo del tiempo han sido para ti los claves? Hablamos no solamente de latinoamericanos, porque estamos hablando de alguien que viene de tierra de escritores, ¿no? Y tenemos allí al gran García Márquez, pero también a otros que nos seducen como Álvaro Mutis y tantos, ¿no? Claro sí. ¿Quiénes son aquellos que te han dejado una impronta y de alguna forma han impactado tu estilo como escritor? Bien, bueno, no sé qué tanto han influido en mi estilo, pero los que yo más he leído han sido a Darío Lemos, a Amílcar Osorio, ambos pertenecen a este movimiento nadaísta. Hay uno que me gusta mucho como maneja su determinación desde lo erótico, que se llama Jorge Gaitán Durán. Un autor que siempre me ha gustado mucho es César Dávila Andrade. Me encanta lo que escribe sobre la ciudad, sobre el río. Porque ahora estás viviendo en Cuenca, entonces claro, tienes que leer autores ecuatorianos y cuencanos particularmente. Por supuesto, es un contacto muy interesante porque uno encuentra que la poesía que deja el río Tomebamba le imprime a uno como una magia particular. Y bueno, autores colombianos he leído mucho a Tomás Carrasquilla, a Fernando González, llamado también el mago de otra parte, a Raúl Gómez Hattin. He leído a Gabriel García Márquez. Sobre todo de poetas, pero también hablamos de otro tipo, de novelistas, como claro, es el caso de García Márquez, ¿verdad? García Márquez, bueno, García Márquez me interesa mucho como novelista. Como cuentista me gustan más otros, pero como novelista, claro, es maravilloso. Hay un novelista muy interesante, Pablo Montoya Campuzano, reciente ganador del premio Rómulo Gallegos, fue profesor mío. Me jacto pues de decirlo, y es un ser humano pues grandioso, de quien tengo muy buenas enseñanzas, muy gratas enseñanzas, y la obra cuentística y novelística de él me parece fascinante, me parece que tiene un punto común, tiene una estética común, que habla de la existencia pero siendo consecuente con una realidad lógica o ilógica que se maneja. Manuel Felipe, si tú tuvieras delante de ti a un público, no sé qué prefieres, o niños o adolescentes o adultos, ¿cómo consigues y qué técnicas usas para que gusten de la lectura? Bien, con los niños desde los colores, desde la música, desde los jóvenes desde la existencia y desde los adultos desde el recuerdo, porque son las cosas que más marcan las pautas en cada momento, en cada estación de la vida. Los niños pues son de la lúdica, son de la... Y por eso los cuentos son ilustrados, por supuesto, con colores, ¿verdad? Y ellos trabajan mucho desde la dinámica del cuento ilustrado, de la poesía inclusive ilustrada, trabajar con la imagen. Los jóvenes, es precisamente el concepto de adolescente que proviene de adolescente. Así es, de no tener algo, ¿no? Claro, de la carencia de algo, de un vacío como llenura, como dicen algunos amigos míos de Medellín. Esa pregunta constante por lo ontológico, por el ser, por la existencia, trae muchísima pulsión creativa. Entonces, de verdad, pues que es fascinante trabajar con jóvenes. Todos los públicos me encantan. Y bueno, con población adulta, yo creo que desde el recuerdo, desde los retos de la realidad, es interesante trabajar, tanto la literatura como todas las artes. Mencióname algún libro para cada edad, para cada segmento poblacional. Bien, para de los que tú prefieras, porque entre gustos y colores cada uno tiene sus preferencias, ¿verdad? Por supuesto. Para los niños, 2 libros. Los cuentos de Rafael Pombo, especialmente Rin Rin Renacuajo. Claro, porque son cuentos con rima, ¿verdad? Claro. El hijo de rana. Claro, el hijo de rana, Rin Rin Renacuajo. Simón el Bobito es otro cuento muy bonito. El gato Michín era, claro, ¿no? Michín el gato. Mi ringa, mi ronga. Sí. Hay muchísimos, gran cantidad de textos de este autor. Y hay un libro que sacó la Dirección de Cultura de la ciudad del Cantón Cuenca, que se llama Las Grandes Amistades y La Pollita que quería ser mamá. En Las Grandes Amistades, donde hay un cuento suyo, sí,
el de la princesa. Claro, ese del país tropical, ¿no? Claro, la princesa que se vaya país. con pepa de mango. Claro, una cosa, un carnaval completo, un folclore. Ese libro me parece que es una compilación muy interesante de autores ecuatorianos. Yo invito, bueno, a los jóvenes leer a Hermann Hesse. Ah, fantástico. Claro, el lobo estepario. Claro, el lobo estepario, el Siddhartha. Siddhartha. Y leer también a, bueno, tal vez a Eduardo Galeano y a Albert Camus. Me parece muy interesante desde Albert Camus el concepto de la existencia, pero también una existencia un tanto cruzada por el positivismo, por mostrar que la vida sí tiene respuestas y que tiene preguntas encantadoras, que aunque no tenga respuestas, las preguntas de por sí son encantadoras. Y a los adultos, Eduardo Galeano, indudablemente, especialmente un libro que se llama El libro de los abrazos, y también un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, que aunque lo discuto, para Galeano, pues en ese libro todo el mundo tiene la culpa de lo que sucede en Latinoamérica, menos los latinoamericanos. No estás mencionando autoras, mujeres. Claro, ya voy a protestar porque estás mencionando a muchos varones. Claro, no, y te voy a decir que yo hice mi tesis de grado sobre una autora y a ella iba. Precisamente te iba a mencionar 3 autoras. Soledad Costa de Samper, una autora de Colombia, que falleció en 1913, hice la tesis de grado sobre una obra de ella magnánima que se llama Los piratas en Cartagena. Es una novela histórica o una historia novelada bien interesante. La poesía de Agripina Montes del Valle, cuyos padres nacieron en una vereda, la vereda del Salto del municipio del Peñol, pero ella creo que nació en Salamina, una población del departamento de Caldas, pero tiene sus orígenes en el Peñol. Bueno, y una autora que a mí pues se me hace muy interesante, que se llama Virginia Woolf. Me parece muy interesante porque marca una pauta en el existencialismo puro de la poesía y de la narrativa pues para Latinoamérica y el postromanticismo o el modernismo. Bien, nos quedamos con estos libros que nos recomienda Manuel Felipe Álvarez. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar ya no con aquel que anima la lectura, que sugiere libros, sino con el escritor. Regresamos.